Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Armando Godoy, gracias por estar con nosotros a través de la señal de Canal 10 y bueno, en vivo desde el Foro Alfa en este día, en este miércoles 21 de diciembre de 2022. Hoy, esta noche, tenemos el placer y el gusto de recibir al vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, con quien vamos a estar hablando de los diferentes temas, por supuesto, que está avanzando el gobierno del presidente Nayib Bukele, tema pensiones, tema seguridad y, por supuesto, algunos temas, obviamente, que está liderando directamente el vicepresidente. Vicepresidente, qué gusto que esté con nosotros. Gracias, Armando. Buenas noches a toda la audiencia. Un abrazo especial a la gente que nos está sintonizando fuera de nuestras fronteras patrias. Un saludo para la comunidad de Panamá. Acabo de estar allá. Hoy, este día, recibí un saludo afectuoso de Luis Orlich Alcaine y de la comunidad, así que para ellos un reconocimiento y felices fiestas. Listo, vicepresidente. Hablemos de hecho, y quiero comenzar con esta nota para entrar un poco de contexto, y es que el tema de la reforma al sistema de pensiones es algo que ha estado esperando la gente desde el día 1 que iniciaron ustedes como gobierno, y es que la aprobación de esta reforma al sistema de pensiones ha sido una reforma histórica. Sus valoraciones, vicepresidente, por esta reforma que han aprobado los diputados, algo histórico y algo que también los salvadoreños habíamos estado esperando. Bueno, lo podría resumir en una sola expresión. Por fin se le escucha la voz del pueblo. Por fin se están defendiendo los intereses de la clase trabajadora, de los cotizantes. Creo que esto había sido la deuda histórica que se tenía con los trabajadores, tanto del sector privado como el sector público, desde cuando se decidió privatizar el régimen de pensiones. Definitivamente, si vemos el esquema, tal como lo han relatado de una forma bastante gráfica, el presidente de la Asamblea Legislativa, en un emotivo discurso el día de ayer, trató de develar toda esa trama que se había construido para beneficiar a los pequeños grupos, es decir, económicos, los que se aprovecharon de la privatización. Recordemos que cuando se privatizó el sistema salieron varias AFP, algunas quedaron en el intento, no lograron consolidarse, otras que tenían el favor del Estado de aquella época recibieron todas las condiciones para consolidarse y aprovecharse de toda lo rentable que era la privatización. Desde luego, si se hacen cuenta de los 12.000 millones que es el acumulado durante todo este periodo y que de los cuales, como decía el jefe de fracción, Cristian Guevara, pues ya solo quedan 2 millones, los otros 10 millones para dónde se fueron, quién se benefició, si las pensiones han sido exiguas, que es la otra gran reivindicación que estamos viendo ahora, el darle una pensión digna al trabajador. Y yo creo que podríamos resumir en 3, 4 ideas centrales cuál ha sido no solo la filosofía y la visión que se tuvo para realizar esta reforma profunda al sistema de pensiones, sino también las medidas concretas que se tomaron y los beneficios de los cuales ya a partir del momento en que se convierta esta ley en una ley de la República van a empezar a gozar todos los pensionados. Y entre eso, pues, aunque ya suena a un lugar común repetir de que ha habido un 30% de incremento para las pensiones, que se establece una pensión mínima, o sea, el piso es 400 y el techo es de 3.000, o sea, nadie puede ganar más de 3.000 ni nadie puede recibir menos de 400, no va a haber un incremento en la cotización para los trabajadores, sino que va a ser el patrono que va a recibir una carga de un 1% adicional, 16%, que es el total de las aportaciones, y se les disminuye a las AFP su porcentaje de utilidad que tenían. Además, como un plus, ¿verdad?, todas aquellas pensiones que rebasaban los $3.000 mensuales van a dejar de recibirse esa cantidad de dinero y van a pasar a engrosar este fondo solidario. La famosa VIP. La VIP. Entonces yo creo que son buenas noticias para el pueblo y el pueblo lo reconoce. Acabamos de ver el reportaje. Además lo hemos sentido, lo hemos platicado con todos los sectores cuando conversamos con ellos y por supuesto la oposición siempre está buscando el pelo en la sopa, buscando hacer crítica y tenemos oposición desde los dos extremos, ¿verdad? De la demagogia populista de un sector ahí, de una asociación de maestros que dicen que es muy poco, es decir, que están exigiendo más cuando a los gobiernos a los cuales ellos eran afines no les exigían y estaban callados.
¿Por qué? Porque son activistas políticos Nunca que opinaron. tenían una bandera de agitación y que ahora pues ya se les cae. Y por otro lado tenés la indolencia de los sectores privilegiados que se beneficiaban con este sistema y que ahora lo ven pues como con una reacción negativa. Ahí hemos estado escuchando a sus voceros hablando de la insostenibilidad del sistema, de que hay derechos adquiridos, que no se le pueden reducir las pensiones a estas personas que tenían más de $3,000 y toda una serie de conceptos que lo que nos indican es que o no conocen cómo funciona la seguridad social, cuáles son los principios fundamentales que informan un sistema de seguridad social, como el principio de universalidad, el principio de solidaridad, porque están diciendo que por qué se les van a pagar pensiones a los veteranos del FMLN y de la Fuerza Armada. Es decir, no reconocer a estas personas, no importa en qué bando estuvieron durante el conflicto, que tienen ese derecho, es una falta de solidaridad, porque ellos no conocen ese concepto de solidaridad. Esas pensiones se van a financiar con lo que las otras pensiones dejan de recibir y algo más, que es una parte de la truculencia que existía en estas normativas, y era que la cotización tenía un límite, creo que era hasta 7.500, y habían personas que ganaban 8.000, 10.000, 15.000 y cotizaban hasta ese límite. Hoy se va a cotizar sobre el total del monto salarial y lo que sea de excedente va a servir para financiar otras pensiones como las de los veteranos, o también, porque este es otro sofisma que algunos abogados de estos grupos minoritarios andan difundiendo para confundir al pueblo, y es que va a haber, es el único sistema en el mundo, decían, que va a ser el hazmerreír, porque va a haber una pensión más alta que lo que puede ser el salario con el cual se cotiza. Entonces decía este abogado, que yo me imagino que la palabra solidaridad le suena como una papa caliente en la boca y tartamudea más de lo que habla cuando se expresa sobre estos temas. No, es decir, que un trabajador tenga el salario mínimo y que cuando se pensione tenga 400, que es la pensión mínima, eso se llama principio de solidaridad, porque hay otros cotizantes que podrían tener pensiones más altas, pero como el límite es 3.000, ese excedente es el que va subsidiando a estas pensiones que por sí solas no tendrían el equivalente de lo que son los salarios básicos reguladores con los cuales se calculan las pensiones en todos los sistemas. Y otra de las narrativas que tiene esta oposición también, esta pírrica oposición que ha estado, digamos, incursionando el miedo, es el tema del 25%, y les están metiendo la idea de, pero tenemos derecho a retirar el 25%. Sin embargo, hay que decirlo, todas las personas que retiraron el anticipo del 25%, primero que ya no van a tener que devolverlo, ni van a trabajar más años para poder pensionarse, y ni tampoco van a pagar el capital más interés sobre los intereses. Así es que eso es lo que no le dicen. Yo ahora veía a una diputada de uno de estos partidos minoritarios que también esta mañana hacía estas mismas críticas, que son sofismas realmente, y es una forma de engañar a la gente. Y decía, una madre que necesite ese 25% para ir a cubrir una necesidad inmediata, lo que no le dice es que es un dulce envenenado. Exacto. Es decir, cuando le daban ese 25% al trabajador como anticipo de su fondo, de su cuenta de a trabajar más. Le obligaba a trabajar más, y además, como tú dices, tenía que pagarlo y pagarlo con intereses. Y si no, ¿qué pasaba? No se pensionaba. Exacto. O sea, la AFP se quedaba con ese dinero. Entonces era una forma truculenta de engañar al trabajador, y que ahora estos diputados o diputadas y estos supuestos abogados constitucionalistas andan tratando de engañar al pueblo con unas medias verdades y con visiones eminentemente sofistas y falsas. Claro, esa era una forma obviamente para tardar a que la gente se pueda jubilar. Así es, y ahora yo creo de que ese es otro de los logros que tiene esta reforma, y es que no te incrementa la edad. Es decir, se sigue manteniendo los 55 años para la mujer, los 60 para los hombres, y el periodo para jubilarse sigue siendo el mismo, de tal suerte pues que
es una ganancia adicional la que va a tener el trabajador, el cotizante, y que luego, pues, con todo derecho, al llegar a la edad de jubilarse, va a tener una pensión digna que le permita, pues, disfrutar de su vejez de manera digna. Y sobre todo porque con la reforma de pensiones son alrededor, según datos que publicaba el presidente Bukele, son 100.000 personas en edad de retiro las que también principalmente se van a ver beneficiadas. Sí, porque eso también es lo que, perdón, lo que se ha estado diciendo, que el incremento es para los que ya están gozando de la pensión y también para los que se van a pensionar. Entonces, es una buena noticia para la clase trabajadora que, como repito, está en este momento siendo reivindicada por este gobierno en luchas que se han venido dando por tener una pensión digna y que ahora, pues, de la mano con este gobierno, con la Asamblea Legislativa y los diputados que aprobaron esta ley, se está cumpliendo esta promesa y esta reivindicación. Y que esas voces disonantes que quedan ahora no es más que demagogia, porque saben ellos, primero, que es imposible lograr. Decía uno de estos dirigentes, es que si alguien gana $1,000, debe tener derecho por lo menos a $700 de pensión. Es decir, eso, alguien puede decir, ¿y por qué no al 100%, a los 1,000? Claro. ¿Verdad? O como decía este abogado, bueno, si alguien gana 300 el salario mínimo, ¿por qué va a ganar 400? Le van a dar más de pensión de lo que ganaba. Es decir, todas esas son las aristas del sistema que se ha aprobado, que hay que explicarlo adecuadamente. Ya lo decía el ministro de Trabajo, que el ministerio tiene abiertas ventanillas para explicarle a los trabajadores, van a haber campañas para ir a difundir esta ley y que haya de parte de la clase trabajadora una comprensión exacta de lo que se trata para que no se dejen engañar con cantos de sirena ni de un lado de la demagogia populista de estos sectores o tampoco de la indolencia y de la falta de solidaridad de estos sectores privilegiados y sus empleados, porque todos estos son empleados de estos grupos que son los que se beneficiaron. ¿Dónde está toda esa utilidad que se llevaron las AFP durante todo este periodo? Es decir, nunca se les había tocado hasta ahora que este gobierno y esta Asamblea Legislativa tuvieron ese coraje de plantarse frente a ese poder, porque el poder de las instituciones de seguros es de los poderes más fuertes financieros que existen en todos los países, no solo en El Salvador. Y el poder más grande, y lo decía el presidente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es decir, él usaba una palabra que yo no voy a usar para decir, como quien dice el mandamás en estos sistemas, es que está fuera del país ahora y es prófugo de la justicia, así, le ha estado dando indicaciones de por dónde tratar de criticar el sistema. Y lo que pasa es que también para la gente que se acuerda, obviamente, fueron 5 las AFP que arrancaron en ese entonces con la reforma de ese entonces, cuando se crearon estas AFPs. Y lo raro aquí es que solamente 2 de ellas sobrevivieron y una de ellas estuvo liderada toda la conformación por un expresidente del Partido Arena. Y de la República. Y de la República. Y que ahora, decía el presidente de la Asamblea, pues está prófugo. Pero bueno, así es, esta es la historia de nuestro país. Resumida, como diría, en una cascarita de nuez, hemos tratado de resumir lo que ha sido la batalla de muchísimas generaciones por tener unas prestaciones dignas. Yo recuerdo las luchas, incluso de esta gremial, que la voy a decir con propiedad porque nosotros desde mi juventud acompañamos las luchas de Andes 21 de junio, cuando se pedía el IMPRES, que era el Instituto Magisterial de Prestaciones de Seguridad Social. Estamos hablando de los años finales de los años 60 y las batallas y las muertes que hubieron por querer conseguir prestaciones, en este caso de vejez, de invalidez, que son los riesgos diferidos con los que se cubren a través de las prestaciones económicas y también a través de las prestaciones de salud. Entonces ahora todas estas batallas que se dieron y todas esas muertes están siendo reivindicadas por las actuales generaciones de estos nuevos políticos, de estos nuevos diputados que no vacilaron en apoyar estas demandas y darle al pueblo no solo lo que es posible, porque tampoco no puede ser demagógico. Ya decíamos, ojalá todos pudiéramos tener como hay países allá, Singapur o Qatar, que tienen niveles de ingresos arriba de $5,000 mensuales. O sea, lo que se merece y lo que es posible dar. Yo creo que eso es la ecuación con la cual se ha planteado esta reforma. Lo que el pueblo merece, que se lo ha ganado, que ha luchado,
que ha contribuido, que ha ahorrado para tener esa vejez digna y lo que es factible dar para que sea justo y que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades en este nuevo sistema. Claro, importante, vicepresidente, y sobre todo porque se crea este Instituto Salvadoreño de Pensiones, el cual busca devolver los derechos previsionales a cada uno de los salvadoreños, obviamente a través de normativas claras. Cuando son las 8 de la noche con 25 minutos vamos a hacer la primera pausa. Al regresar venimos hablando de más temas. Quédese con nosotros. Gracias por estar con nosotros, 8 de la noche con 27 minutos. Estamos conversando con el doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República de El Salvador, hablando obviamente sobre el tema de pensiones, pero aprovecho también para preguntarle sobre todo cómo avanzan los planes de seguridad y por supuesto la percepción que estamos teniendo a nivel internacional. Pregunto esto porque el régimen de excepción continúa con esta guerra contra las pandillas, dejando la captura de importantes números de terroristas en El Salvador. Bueno, como sabemos, acaba de tener una nueva prórroga por otros 30 días más y como anunciara el presidente Bukele, entró el Plan Control Territorial en su quinta fase. Exacto. Recordemos que cuando se anunció allá el 19 de junio del 2019, que es cuando se anuncia el Plan Control Territorial, se dijo que era un plan de 7 etapas. Sí. Y la oposición, como siempre, empezaron a criticar porque no se decían cuáles eran las etapas. Es decir, claro, no vas a cometer los errores de antes. No, y además, no solo eso, sino que cómo vas a dar un plan para ir a combatir a grupos terroristas, delincuenciales, bien organizados, bien armados, con recursos incluso superiores a lo que tenía la PNC en aquella época, y les vas a ir a describir el plan. Pero bueno, el hecho es que se fueron logrando la primera, la segunda, la tercera, la cuarta etapa. Quiero decir que desde la tercera etapa, que era la de obtener los recursos para adecuar a las fuerzas del orden de los equipos necesarios, no solo de los equipos personales como los chalecos antibala, municiones, armamento adecuado, sino equipo de comunicaciones, equipo de transporte, que no lo tenían. Y ya en ese momento que se declara la guerra contra las pandillas, es porque ya nuestras fuerzas del orden estaban suficientemente equipadas para entrar a la guerra y ganarla. Porque uno no puede ir a una guerra si no está seguro que la va a ganar. Correcto. En este caso, cuando el presidente declara la guerra contra las pandillas, es porque ya tiene preparada su estrategia, tiene bien equipada a las fuerzas del orden y algo más importante quizás, y es el hecho de todo el trabajo de inteligencia que se había logrado acumular durante las 2 primeras y 3 primeras etapas de los 2 años, del 2019 hasta el 2021. Eso permitió, como se lo decía yo al secretario general de Naciones Unidas cuando le presenté el Plan Control Territorial, de que una operación del calado que estábamos haciendo, en esa época llevábamos como 40.000 detenidos, le decía, una operación de este calado en una guerra contra un enemigo que está súper equipado, que tiene armamento pesado y que no haya habido el derramamiento de sangre que hay en toda guerra, es un éxito en sí mismo. Pero ¿por qué se ha logrado hacer esta operación incruenta y se está ganando la guerra prácticamente sin disparar? ¿Por qué? Porque hubo un trabajo previo de inteligencia y cuando se llegó a capturar no era una racia donde se iba a agarrar a cualquiera y ahí caían inocentes y no inocentes, no. Se iban con operaciones casi quirúrgicamente diseñadas y por eso se empezaron a hacer estas capturas. Claro, siempre hay un margen de error y es lo que se aprovecharon para empezar a hacer la campaña de que se estaba capturando gente que no tenía que ver. El presidente dijo que había un 1% de margen de error. Dice. Ahora que ya estamos viendo judicializados los casos, que ya el ministro de Seguridad aquí en este mismo espacio explicaba cuántos son los casos que están judicializados. Y los que han salido libres. Los cuantos, la gente que ha salido, centenares de personas que han comprobado pues, que no están vinculados y su inocencia están saliendo libres. Entonces, el pueblo lo está celebrando de manera apoteósica. Y lo dicen las encuestas, vicepresidente. Lo dicen las encuestas, lo dice la gente y nos lo dicen fuera del país. Yo acabo de terminar una gira por varios países y el reconocimiento al liderazgo del presidente Bukele es increíble. Y lo reconocen por esa capacidad, ese liderazgo de estar dirigiendo una guerra, porque esta es una guerra y ese es otro de los temas que yo les planteaba en Nueva York, sobre todo a la gente que trabaja en el área de derechos humanos, que deberíamos de tratar
de entender cuáles son las guerras del siglo XXI, porque muchos de los organismos que nos están juzgando, que nos están evaluando, que nos están observando, están usando parámetros de otros tipos de conflictos o de otro tipo de acciones del Estado que no corresponden a los momentos que estamos viviendo en el país y en otros países del mundo, que se va a requerir una actualización en el manual de observación, en el manual de interpretación de derechos humanos y además de comprensión de estos fenómenos, porque mucha de esta gente no entiende. Cuando yo les he mandado a algunos amigos, sobre todo en Estados Unidos y Europa, la información, los testimonios y de qué es lo que se trata, la gente cambia de opinión y dice, pero eso no es lo que decía el periódico tal o el organismo tal que nos informaba. Por supuesto que ustedes están tomando como fuente, les decía, la gente que viene o del FMLN o viene de Arena. Es decir, porque todos estos voceros están totalmente vinculados a cualquiera de estos dos partidos del pasado o a los poderes fácticos del pasado. O organizaciones que se lucraron. Que vivieron de esto, claro. Este era su modus vivendi. Exacto. Y entonces necesitan estar actualizando y tratando de dar información sesgada y no correcta. Entonces cuando uno explica, la gente entiende, porque muchos de los personeros que tenían una visión crítica y distorsionada de nuestra realidad, cuando se les ha explicado, cuando se le han llevado datos, cuando se les ha dado información dura, cambian de opinión y entonces estas fuentes van perdiendo credibilidad, porque dicen, bueno, nos tenían engañado, nos habían dicho otra cosa, nos habían planteado una realidad diferente. Entonces hay que estar totalmente informado. Yo se los decía, incluso bromeando con una periodista del país en Madrid, me decía, es que como tú decís que estamos haciendo periodismo tercer mundo. Sí, le decía, porque ustedes antes, el País, el Le Monde, el New York Times, el Washington Post, todos estos medios que han tenido un gran prestigio, tenían periodistas que venían, que estaban acá, incluso algunos fallecieron durante el conflicto. Hay un periodista que tiene una bala aquí en la cabeza, que fue a cubrir un evento ahí en Morazán, que era del Wall Street Journal, muy amigo, y que venían y informaban lo que pasaba. Ahora esto no, sino que el de aquí y les dije, además se han vuelto perezosos, porque no tienen... Y replicadores. Claro, le piden a alguien que les mande una nota o simplemente toman una nota de uno de estos medios de la oposición y la replican y la reproducen. Entonces lo pusieron, después hubo un periodista de ahí del país que sacó una cosa y dijo, el vicepresidente nos dice que somos periodismo de tercer mundo. Y es que desafortunadamente estos grandes medios que han tenido mucho respeto, mucha credibilidad, la están perdiendo por no verificar la información con la que trabajan o hacerle eco a periodistas o a medios que están vinculados a la oposición o tienen una agenda antigubernamental. Entonces ahí es donde se vuelve lo que se llama pues en la ciencia política una prensa facciosa. Es decir, facciosa en el sentido que toma partido por un lado y ataca otro lado. No solo se da aquí en el caso de El Salvador, estamos viendo en esta guerra de Ucrania y en muchos conflictos que los periodistas se están volviendo militantes, están apoyando una causa o están atacando otra, y eso les va restando credibilidad probablemente, y no es malo tomar partido. Yo creo que todos tenemos derecho a tomar partido. Lo que no podemos hacer es usar un medio que debe de dar una información independiente, objetiva, imparcial, para hacer una campaña. Si un periodista quiere tomar partido, pues tiene todo el derecho, y va y se pone la camiseta de un lado o del otro lado y hace su campaña. Pero querer aparecer, como muchos periodistas aquí, sobre todo de esta famosa, de actual directiva de la APES, que se visten de periodistas y lo que son activistas políticos, entonces eso afecta la credibilidad no solo de la profesión, sino de los medios en los que trabajan y de los que lo replican. Y lo que pasa es que no solo estamos hablando de periodistas, estamos hablando también de líneas editoriales de medios. Hace un par de días, y el pueblo salvadoreño lo pudo ver, el presidente también lo publicó, Nayib Bukele, en redes sociales, de líneas editoriales de periódicos como La Prensa Gráfica que cambiaron su portada de la noche a la mañana. Eso es lo grave. La línea editorial no, mira, la línea editorial, yo creo que la línea editorial la fija un periódico. Si es un periódico de izquierda, da una línea editorial de izquierda. Y si es de derecha, la de derecha. Si es liberal, la da, porque es su derecho, es su línea editorial. Y ahora, cambiar una portada, claro, eso es gravísimo.
Eso es echar al periodismo ya al cesto de la basura y perder la ética periodística, porque no estamos hablando de líneas editoriales, estamos hablando de una madera, de una primera página, de algo que del comunica. titular principal. Y entonces Sí. cuando te lo cambian, y además, como decía alguien, a la persona encargada de poner ese titular la despidieron después Sí. del periódico, es todavía mucho más grave. No hemos visto todavía que ninguna gremial de Y periodistas... ni la APE salió al respecto. No, pero Sí. ninguna asociación de periodistas haya salido, si acaso es cierto, a investigar este caso y decir, o sea, ¿por qué despiden a un periodista? Porque recibe unas órdenes, ya sea del dueño del periódico o de quien da las órdenes en ese medio. Yo te digo, yo creo que el periodismo, y creo en él, que era una libertad de prensa. De hecho, en un mensaje que acabo de dar de fin de año, reiteramos nuestro respeto a la libertad irrestricta de prensa, lo decimos con toda claridad. En este país no hay un periodista detenido por razones estrictamente del ejercicio profesional, no hay un medio censurado, aquí todos los días, en la mañana, en la tarde, un día sí, el otro también, están las críticas y la prensa escrita, radial, televisiva de la oposición, sin tener ningún tipo de limitaciones. Entonces, hay que garantizar y asegurar esa libertad de expresión, y no solo en la prensa, la libertad religiosa, la libertad política, la libertad de decir lo que queramos. Este es un país totalmente libre. Claro. No tenemos, y lo decía, aquí no hay una iglesia cerrada, no hay un sacerdote capturado, no hay un periodista perseguido, es decir, el país es otro país, y eso es lo que nos agrada, porque a pesar, y esto duele, fíjate, de que el país está teniendo un rostro diferente y uno lo puede percibir cuando está fuera del país. El Salvador ya suena de otra manera, ya es un lugar atractivo para venir a disfrutar, para venir a invertir, para venir a pasear, para venir a ver a la familia, que ni siquiera ese derecho tenían los familiares de venir a ver a su familia, porque ahí estaba la mara, ahí estaba la extorsión esperándolo, y si no la pagaban, pues la muerte, es decir, toda esa violencia que se ejercía contra las comunidades. Yo creo que esa nueva imagen, si no la cuidamos y si estos medios creen que lo que le hacen es daño al gobierno o al presidente presentando estas imágenes, lo que no se dan cuenta es que están tratando de afectar el país. Y digo tratando porque no lo logran, porque ya tenemos cada vez miles y miles de voceros que son los turistas que vienen, y ellos salen a contar la realidad que no cuentan los periódicos ni los periodistas. Yo creo que una de las pruebas más tangibles, lo planteaba nuestra ministra de Turismo, cómo el turismo aportó durante este año. Fueron casi 1.800.000 turistas los que recibimos, y todavía no ha terminado el año. Para el próximo año la proyección es de 2.700.000 turistas para el próximo año. Si tú le pones ahí, haciendo cifra gruesa, que cada turista gastara $200 cada uno, solo ahí tenés más de 500 millones de dólares que te va a generar una sola línea de la industria turística, una sola línea de la economía nacional. Entonces, este país es diferente, es otro. Tenés no solo el atractivo turístico, tenés también el crecimiento económico que está proyectado, la inversión pública que lo manejaban los diputados cuando nos planteaban la estructura del presupuesto, donde además de ir honrando el compromiso de apostarle a la educación, es por primera vez que el presupuesto de educación tiene más de 5 puntos del PIB, y eso nos da una importante visión en el mundo de que estamos invirtiendo en educación. Claro. Son más de 5.1 del presupuesto nacional los que están destinados solo para educación. Luego tenemos en salud, luego tenemos en seguridad, pero también en inversión pública. Son más de, creo que alrededor de 1.500 millones de dólares en inversión pública, que si hubiese esa fórmula mágica que dicen los economistas, de que por cada dólar que invierte el sector público, si el sector privado invierte 4 o 5 dólares, se puede tener un crecimiento hasta de 2 dígitos. Tendríamos que, de los 1.500 millones que tiene proyectado el presupuesto nacional de inversión pública del Estado, podríamos atraer unos 7.000, 8.000 millones de dólares más, y eso nos daría un potencial para seguir creciendo, porque ya estamos creciendo. Las exportaciones el año pasado crecieron más del 30%, y este año, el último informe que tenía yo, que era a finales de octubre, principio de noviembre, habíamos crecido
más del 17% de exportaciones. Y no solo numéricamente, es decir, no por el valor de las exportaciones, sino el volumen, lo cual indica que se está produciendo más aquí en el país. Por supuesto, y eso lo está percibiendo la gente y es por eso que también la población refuerza el respaldo del presidente Nayib Bukele para que continúe esta visión de transformación. Vamos a hacer la siguiente pausa y al regresar venimos hablando de este tema con el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa. Ya venimos. Gracias por estar con nosotros. Aprovecho a saludar a nuestra querida diáspora que nos está viendo y escuchando desde diferentes partes del mundo. Muchos salvadoreños desde Estados Unidos, desde México, desde Centroamérica, algunos de Europa que también con ese cambio de horario siempre están trabajando de noche, pero están conectados a través de las plataformas de redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con el vicepresidente de la República y hablábamos y dejábamos sobre la mesa, vicepresidente, que la población, por todo lo que hemos estado hablando a lo largo de esta entrevista, está apoyando la reelección, está respaldando la reelección del presidente de la República, Nayib Bukele, al frente de El Salvador, y no lo dice obviamente los salvadoreños, no lo dicen las redes sociales, lo dicen también las últimas encuestas y encuestas incluso de periódicos opositores como la Prensa Gráfica. Bueno, justamente lo que tú decías del cambio de la portada tenía que ver con este tema. Correcto. Porque la portada primera decía que los salvadoreños apoyaban la reelección del presidente. Ya la segunda decía que estaba dividido, que había división, ¿no? Yo creo que esto indica pues que hay nerviosismo en el otro lado, ¿no? Y esto ya el pueblo ya nos engaña, ya estamos claros. Aquí el tema, como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, fue que durante muchos años nos mantuvieron con una interpretación de la Constitución que era maniquea, que incluso la Sala de lo Constitucional, que fue electa en el 2009 al 2018, dio una sentencia, creo que es la 163-2013, en la cual decía que para que una persona que ejercía la presidencia pudiera presentarse de nuevo, tenía que esperar 10 años. Es decir, una cosa totalmente sacada de los cabellos, pero que con eso querían mantener esa visión. Cuando nosotros empezamos a estudiar a fondo en el proyecto de reforma constitucional y encontramos que el artículo 152, en el numeral primero, establece cuáles son las prohibiciones y las condiciones para que la persona que ejerce la presidencia pueda presentarse o no para un segundo mandato, entonces quedó clara la película. Y ese artículo que había estado ahí escondido, soterrado, aislado, ignorado, salió como la base, o sea, la norma habilitante para el segundo mandato. Y entonces yo creo que esto pues lo decimos en términos estrictamente jurídicos, ¿verdad? Para que no quede ninguna duda, porque además la Sala de lo Constitucional actual, coherente con esta interpretación, ya dio su fallo. Y como hemos dicho, los fallos de los jueces, no importa si es un juez de paz o es una sala de lo constitucional, son de obligatorio cumplimiento, hay que cumplirlo. Ya el Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral, ya dijo que la sentencia se cumple, entonces ya no hay ninguna duda de carácter jurídico sobre la candidatura del presidente Bukele para su segundo mandato. Lo que habrá que ver, y estos ya son los bemoles del proceso, ¿verdad? Cuándo se va a inscribir, en qué partido se va a inscribir, cuándo viera las primarias o las internas de los partidos, de todos estos detalles que tienen que ver ya con la ley secundaria. Pero a nivel constitucional el tema está resuelto y ya no hay ninguna duda. Por supuesto. De hecho, veíamos en estas encuestas publicadas por este periódico que a instituciones que antes la gente no le tenía confianza, ahora tienen un respaldo de casi el 90% de aprobación ciudadana, como la Fuerza Armada, casi el 86% el Ministerio de Seguridad, y bueno, una policía con un 85.3% de aprobación ciudadana, que yo me imagino, yo personalmente, creo que la cifra es más. Sí, puede ser, porque si son los datos de LPG Datos, pues uno los toma con beneficio de inventario, pero ni aún ahí se puede ocultar ese respaldo de la población a lo que es el trabajo del Gabinete de Seguridad del presidente. Es decir, Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Policía Nacional Civil. Y ese Gabinete de Seguridad, cuando actúa
y lo hace en armonía con otros órganos autónomos y separados del gobierno, como es el caso del Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial. Entonces se crea una sinergia desde el Estado, ya no es el gobierno, es el Estado en su conjunto el que entra en defensa de la población, en defensa de los derechos humanos de los salvadoreños que por décadas habían sido violentados por estos grupos criminales y que nadie salía en defensa. Lo que había era una cohonestación de esta realidad, sino un respaldo a sus acciones criminales, como lo pudimos ver cuando se dio la famosa tregua, en la cual pues, se patrocinó desde el gobierno, estuvo involucrado un militar que ahora está detenido, vino la OEA a bendecir esa famosa tregua, se generaron estos municipios santuarios donde los criminales y los pandilleros y los líderes podían actuar a impunidad, y todo eso era bien visto, tolerado y apoyado por todos estos grupos que hoy salen criticando. Yo creo que eso es lo que le permite a la población ver y marcar la diferencia, porque hasta antes de la llegada del gobierno del presidente Bukele eran las bandas criminales las que controlaban más de un tercio del territorio nacional, y ellos imponían su orden y su ley. ¿Y qué hacían los políticos tradicionales de los dos partidos fundamentalmente? Ir a negociar cada uno con una de las pandillas, ya sea para que les permitieran hacer trabajo de proselitismo o para que les apoyaran electoralmente, y les ofrecían cantidades de dinero. Están los videos, hay procesos judiciales contra dos dirigentes de ambos partidos por estos hechos. Entonces no estamos inventando nada, la gente lo veía. Ahora está viendo que no hay cuartel, es una guerra sin cuartel contra estos grupos, y la estamos ganando, y es lo que la gente percibe, y por eso se ha vuelto la confianza social no solo en las instituciones como la policía, la Fuerza Armada, sino de la comunidad misma, porque ahora la comunidad ya no tiene miedo de denunciar, porque sabe que la denuncia va a ser efectiva. Antes iba a denunciar y no había regresado a la casa cuando ya el pandillero sabía que no había denunciado, y tomaba represalia, tomaba venganza. Ahora incluso, y yo creo que ya se dio un par de casos en algunas colonias, que la misma comunidad está pasando a la acción. Ya la confianza que tiene con las fuerzas del orden y con la institucionalidad del Estado le está dando capacidad incluso para ellos mismos agarrarlos y entregarlos a la policía. Lo que más se ha visto es la colaboración en cuanto a la denuncia de los escondites, de las formas del modus operandi o de las redes de colaboradores que tienen, porque también esa es otra parte que allá afuera no se entendía, y me lo preguntaba una persona allá en Madrid, pero cómo, mire, esta señora aparece ahí llorando frente al penal porque su hijo, no, pero mire, esta señora es la mamá de un señor que sí era pandillero, y ella no era de la pandilla, pero a veces salía a cobrar la renta. Claro. Es decir, era parte de ese entorno que también hay que combatirlo, tal vez no con la misma forma represiva del Estado como se hace contra los miembros de las pandillas, que solo el hecho de pertenecer a la pandilla ya es en sí mismo un delito, el delito de asociación, y se castiga. Y se castiga de manera, y ahí es donde entra la interrelación, por ejemplo, del órgano legislativo, que ha aumentado las penas, porque antes una asociación de ese tipo tenía una pena que era escarcelable y que los pandilleros salían casi a los dígitos de haber estado presos. Ahora saben que van a estar ahí por décadas, por años, porque están siendo juzgados con una nueva normativa y con una nueva justicia de jueces que no están comprometidos con las pandillas. Por supuesto, por eso es que muchos analistas dicen, obviamente para darle continuidad y para que estas personas que actualmente se encuentran en las cárceles no salgan, obviamente es importante darle continuidad a este proyecto, y es por eso darle continuidad y pensar obviamente en las próximas elecciones para darle respaldo al presidente Bukele. Son las 8:53, vicepresidente, me permite hacer la última pausa, y al regresar venimos hablando de temas que también usted está liderando, como esta propuesta del Tratado Constitutivo para la Unión de Centroamérica. Vamos a analizar el estatus que tiene esta iniciativa. Ya regresamos.
Gracias por estar con nosotros. Aprovecho a saludar a todos los que nos escuchan a través de Radio El Salvador 96.9 FM. Van en este tráfico en el área metropolitana de San Salvador bien complicado, así que súbale y escuche esta entrevista. Estamos conversando con el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa. El Salvador entrega la propuesta de tratado constitutivo para la Unión de Centroamérica. ¿Cuál es el espíritu de esta iniciativa? Pues fíjate que hablando de este nuevo El Salvador y del liderazgo que el país está asumiendo en la región, hicimos un proyecto, fue un estudio que se trabajó desde la vicepresidencia desde el año pasado, lo presentamos acá en septiembre del año pasado, en un esfuerzo de darle a la institucionalidad regional un estadio superior, para que pudiésemos tener ya instituciones comunitarias supranacionales como la Unión Europea. Y no era una idea original nuestra, aunque nosotros le hemos tomado con mucho entusiasmo. Con bandera. Lo consultamos con el presidente Bukele, discutimos el tratado como lo íbamos a presentar en la cumbre última de presidentes del SICA, y en ese sentido quisimos recuperar lo que había sido la aspiración de otra cumbre de presidentes de 1997. O sea, pues hace 25 años, los presidentes de la región, los 8, declararon de que Centroamérica debía constituirse en una unión, de una forma, decían, progresiva, ¿verdad? Y paulatina, en la que se fueran estableciendo todas las instituciones de carácter comunitario, y en Europa ni siquiera se tenía todavía la idea que iba a haber la Unión Europea. Apenas tenían ellos en esa época, 97, tenían 4 años del Tratado de Maastricht, que entró en vigor en 1993. Nosotros teníamos 6 años de haber suscrito el Protocolo de Tegucigalpa. Entonces ya ellos decían, hay que modificar el Protocolo de Tegucigalpa para crear un nuevo marco normativo que nos permita crear la unión. Entonces lo que yo planteé ahora en esta cumbre de presidentes, y quiero decirte que antes de que nos reunamos los jefes de Estado, los 8, hay una reunión previa de los cancilleres, y nuestra Cancillería, y mi reconocimiento para nuestra canciller Alexandra Gil Tinoco y a su equipo, sobre todo la Dirección de Política Exterior, que estuvieron muy activos haciendo un trabajo de lobby para que el documento que iba a presentar yo en la cumbre de presidentes pudiera tener esa receptividad. Pues lo presentamos y definitivamente tuvo el eco que queríamos, porque pasó ya a estudio a la Secretaría General del SICA, donde los cancilleres hace un mes, en noviembre, habían acordado crear un grupo de estudio para repensar la integración centroamericana, porque estamos ya saliendo de la pandemia del COVID, que puso al mundo entero en pausa. Se está conformando un nuevo orden internacional a partir de esta guerra allá en el centro de Europa, y en ese concierto nuevo de naciones, la región centroamericana tiene que surgir como un sujeto relevante en el concierto de naciones, porque cada uno de los 8 estados pequeños son muy relevantes en el mundo contemporáneo, pero la región como tal es, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, la 4ª economía de América Latina. Solo nos supera Brasil, México y Argentina. De ahí sigue la región SICA. Es decir, si nos unimos, somos un sujeto pujante en el mundo contemporáneo, pero necesitamos esa institucionalidad que permita trabajar unidos, tanto en las funciones legislativas. Pedimos que al Parlacén se le dieran funciones legislativas que produjeran normas de carácter obligatorio en el espacio comunitario, una Corte Centroamericana de Justicia que resuelva los conflictos que se den dentro de los estados, y una cumbre presidencial que es como la función ejecutiva. Eso es lo que interesó como marco global, pero también abordamos otros temas más puntuales, solo para comentarte, porque sé que el tiempo ya se nos está terminando, que hablamos de 2 temas fundamentales ahí en la región, porque hubo una, le llaman ahí una cortesía de sala, se le permitió que participara durante 5 minutos
al presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, reconocimos el liderazgo del doctor Mossi, de Dante Mossi, de su conducción del gobierno corporativo del banco, que lo ha llevado a posicionarlo dentro de las calificadoras de riesgo como una de las instituciones financieras mejor calificadas en todo la región de América Latina y el Caribe. Creo que tenemos doble A de calificación. Además, había un llamamiento a capital para subir el capital social, para llegar a 10.000 millones de dólares, que El Salvador estaba también apoyando y promoviendo para que el banco se fortaleciera. Y luego planteamos el tema de la hipoteca centroamericana, que también despertó mucho interés, porque es un mecanismo mediante el cual todos los sistemas registrales de los 8 estados se ponen en sintonía y hay digamos, una visión común de la situación de los bienes raíces. Entonces, si esto se llega a aprobar, y falta solamente que un estado ratifique ese convenio para que un ciudadano salvadoreño pueda comprar una propiedad en Punta Cana, allá en República Dominicana, y el financiamiento se lo dé un banco de Panamá. O sea, sin tanta burocracia. Es decir, moves toda la industria inmobiliaria y todo el sistema financiero en la región. Entonces, varios de los que estaban presentes estaban sorprendidos porque decían, no conocíamos esto. No, y esto te incentiva la inversión. Ya lo tenemos, El Salvador ya ratificó eso, lo ratificamos, Guatemala también, con otro estado más que lo ratifique, entraría en vigor la hipoteca centroamericana. O sea, pues que sí, estamos planteando, les dijimos, miren, las bondades de trabajar como región no solo son de carácter político, institucional, cultural, sino también económico. Solo en materia de salud, en la compra de medicamentos durante el periodo, en el quinquenio, la región se ha ahorrado más de 108 millones de dólares por los volúmenes que compra al comprarlo como región, y no que cada paísito esté yendo a comprar. Y hay otras operaciones que se hacen en los bancos centrales de reserva. Tú puedes mandar $100,000 a través del Banco Central de Reserva de El Salvador al Banco Central de Reserva de cualquiera de los estados y solo pagas una cantidad X, creo que son $5. Y no importa si mandas $100 o mandas $1.000.000. De no te cobran las comisiones que te cobran la banca comercial. Y como esa hay una gran cantidad de ventajas que si no las empezamos a ver desde la región, las vamos a perder la oportunidad histórica. La unión de Centroamérica, ¿cómo está la recepción de los países? Pues mira, cuando les planteamos, porque también hubo una cortesía de sala para el nuevo secretario ejecutivo de la SIECA, que es el embajador Francisco Lima, un salvadoreño que está haciendo un excelente trabajo, y aprovechamos para reconocérselo y felicitarlo porque nos ayudó mucho a que lo que se llama la integración profunda esté ya a un paso de convertirse en una realidad. Ahí éramos nosotros, en El Salvador, los que estábamos más atrasados, porque eso empezó entre Honduras y Guatemala, que era la libre circulación de mercancías y una liberalización aduanera de manera tal de que no hubiese esas grandes colas que se hacen de los furgones para ir a hacer los papeleos en las aduanas, que no solo es un tema aduanal, porque eso ya aquí también lo tenemos resuelto. Nos lo decía la vez anterior el ministro de Hacienda, de que trámites que antes duraban 2 o 3 días, hoy se hacen en 15 minutos, en 20 minutos, por todo el sistema de la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos aduanales. Pero decíamos, el proceso, el modelo de integración profunda entre los 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, debe servir para que también lo podamos ir extendiendo en los otros países de la región. O sea, pues que hay muchas oportunidades. Ya tenemos una línea aérea que viaja ya directamente de Santo Domingo a El Salvador, son 3 veces por semana. Hoy otra línea también con Belice, es decir, vamos mejorando también la conectividad y todo este tipo de procesos dinamizadores para la economía, para la cultura, para la política, en fin, para la integración. Yo creo que esas son las buenas noticias con las que nos venimos y el buen sabor que trajimos al regreso de esta cumbre que se desarrolló allá en Santiago de los Caballeros, en República Dominicana. Ya me pasé de tiempo, pero sí me gustaría destinar al menos un minuto para que nos pueda conversar que El Salvador está impulsando la protección de la cuenca del río Lempa, un tema que sabemos que El Salvador hoy con la visión del presidente Bukele lo está abanderando. Bueno, definitivamente, y aquí quiero hacer un reconocimiento público al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos, porque a través de la agencia de la USAID nos están apoyando con un proyecto millonario
para la protección de la cuenca alta del río Lempa. Lanzamos este proyecto allá en La Palma, en el municipio de La Palma. Estuvimos los miembros de la Comisión Trinacional, porque esto está dentro de la esfera de la jurisdicción del Plan Trifinio. Sí. Entonces vino la designada presidencial de Honduras, la abogada Dori Gutiérrez, el representante del vicepresidente de Guatemala, y con la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, el director de AID, hicimos este lanzamiento, porque proteger la cuenca alta del río Lempa es proteger la vida de El Salvador. La vida de nuestro país depende de ese río, no solo porque bebemos el agua de ahí, sino porque sirve para muchísimas cosas, para regadíos, para producir energía en las presas, para todo. Entonces, protegerla es un deber y lo hemos asumido con responsabilidad, y agradecemos a todos los cooperantes, y en este caso pues al gobierno y al pueblo de Estados Unidos, que nos están dando este respaldo para poder garantizar que esa cuenca alta es la que se va a seguir manteniendo, porque aguas abajo son más de 300 kilómetros que recorre ese río, es la vida de nuestro país. Por supuesto, es el espíritu, la vida del país. Vicepresidente, se me acaba el tiempo, pero verdad quiero agradecerle. Yo sé que su agenda es sumamente apretada, y entiendo también que próximamente va a la toma de posesión del nuevo presidente de Brasil. Bueno, sí, es otra de las delegaciones que ha hecho el presidente Bukele, al cual le agradezco la confianza, porque era una invitación personal de jefe de Estado, y la confianza pues para que yo represente al gobierno, al pueblo salvadoreño y la persona del presidente Bukele. Y vamos a estar pendientes también. Muchísimas gracias por su tiempo, vicepresidente. A la orden. Gracias. Gracias también a usted por los salvadoreños. Nos vemos y escuchamos mañana, cuando sea jueves, con más temas y más entrevistas. Descansen.